A continuación, usted oirá un mensaje del pastor Iván Balistreri, Ministerio Manantial de Vida. El título de este mensaje se llama ¿Qué es lo que te enamora? Y el pasaje es pesadito, Ezequiel 23, no son de esos pasajes que uno se los come como una hamburguesa de McDonald's, sino que se comen con cuchillo y tenedor, y después que lo comiste te cae un poquito pesadito porque son de difícil digestión. Medio un locro esto. No puedo leer todo el pasaje porque tiene palabras fuertes, hay niños, y entiendo que palabras pueden despertar cosas que no tengan, que no sean, digamos, de provecho, pero quiero resumirles un poco y voy a leer algunos pasajes que son importantes, hacen al mensaje. Después en su casa ustedes léalo. Esta palabra habla de Ezequiel, Dios le da una palabra y le dice: hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales eran hermanas, una mayor y una menor. Una se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. Estas dos hermanas reflejaban a Samaria, Ahola, que es la mayor, y la menor, Jerusalén, Aholiba. Si uno lee y entiende un poquito la historia de Israel, usted sabe que luego del gobierno de Salomón se dividen los reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, donde Roboam queda solamente como rey de Judá, con capital en Jerusalén, e Israel, quedaron las otras 10 tribus, es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron en Jerusalén, a cargo de Jerusalén. Ustedes recuerden que Jerusalén está en la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus quedaron a cargo de otro rey, exacto, ahora no me acuerdo el nombre, pero no seguía el linaje de David. Y la capital de esas 10 tribus era Samaria. De hecho, siempre hubo rivalidad entre Jerusalén y Samaria por la disputa de quién tenía el gobierno o el mayor poder. Lo cierto y real que Jerusalén, con la tribu de Benjamín y de Judá, es lo que hoy conocemos como Israel. Todas las demás tribus, las 10 tribus que quedaron a cargo de Samaria, fueron dispersadas, mezcladas, se mezclaron mucho, y por lo tanto perdieron el linaje de las genealogías de Israel. Por lo tanto, nosotros vemos aquí entonces algo profético que se estaba empezando a levantar, y habla acerca de que estas dos hermanas hicieron algo, se enamoraron de lo incorrecto. Se enamoraron de lo incorrecto. Dice la Biblia, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Es decir, esta palabra enamorar sale varias veces en este capítulo, y siempre en referencia de lo que los rodeaba lo enamoró. Dice, se enamoraron de sus vestidos de púrpura, de gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Dice, por lo cual, dice, y después habla de Aholiba, que también siguió los pasos de su hermana. Primero
la hermana mayor, comete este enamoramiento a sus vecinos, a lo que no tenía que ver con Dios. Y después dice, y su hermana hizo lo mismo, se enamoró de los hijos de los asirios, vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballos, todos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado uno mismo era el camino de ambas. Se enamoró de ellos a primera vista y le envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Entonces, allí nosotros vemos cómo se empezaron a enamorar. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa enamorarse. Dice que se deslumbraron por lo que vieron en sus vecinos, hasta que, dice, por lo cual mi alma se hastió de ella, como había ya hastiado mi alma de su hermana. Esto es lo que había provocado en Dios, un hastío. Entonces dice aquí, yo suscitaré contra ti tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y le haré venir contra ti en derredor. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Porque así ha dicho Jehová, he aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, en los cuales procederán contigo con odio, tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de todas tus fornicaciones y tu lujuria. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo ancho cáliz de tu hermana, que de gran capacidad de ti se mofarán las naciones y se escarnecerán, es decir, se burlarán. Dice, hay sangre en tus manos, y aún tus hijos han dado luz para mí e hicieron pasar por fuego y quemándolos. Es decir, nosotros vemos acá en este pasaje, si usted puede leerlo en su casa sería muy bueno, una progresión de estas dos hermanas que comienzan con un simple efecto, enamorarse. Se enamoraron de la belleza de estas naciones, de sus estructuras, de sus maneras, de el color, dice en un momento, del color de sus vestidos. Se enamoraron, es decir, quisieron para sí lo que vieron en ellos. Enamorarse significa poner el amor. Eso significa enamorarse. Enamorarse significa pongo el amor. Este poner el amor no comienza de un día para otro como si fuera que pum, un flechazo en el corazón. ¿Ah? El enamorarse tiene un proceso. Ese proceso hay todo una serie de decisiones antes de poner el amor. Usted no pone el amor en lo que venga, en lo que pasa por la calle. Uno pone el amor en algo que cree que necesita. Y principalmente pones el amor en algo que te ha conquistado. Que te ha conquistado. Ahora, para que algo te conquiste, tienes que verlo como algo agradable, como algo que te convence, que es lindo.
Y para que te des cuenta que eso es lindo y agradable, tienes que haberlo visto, mirado, direccionado tu vista. Es decir, Israel cometió el primer error, que fue mirar a sus vecinos. Este mirar a sus vecinos comenzó a provocar en ellos, esto me gusta, qué lindo. Conquistó su corazón y allí el último paso es poner el amor. Poner el amor. Qué cosa, ¿no? El asunto es que Dios nos ha dado este bien que es el amor, para que nosotros lo direccionemos hacia las cosas que son poderosas y que potencian nuestra vida. Este sistema que tenemos de conquistarnos es justamente un proceso en realidad que tiene la idea de salvarnos, de provocarnos llevar a buenas decisiones. Pero el tema está en que cuando ponemos el amor en las cosas incorrectas, allí es donde comienza un camino que vemos a través de este pasaje, que comenzaron con algo inocente, enamorarse. Se enamoraron de sus caballos, sus riquezas, sus ídolos, sus maneras de pensar, su manera de moverse, su organización. Se enamoraron. Hoy nosotros, ¿en dónde están nuestros vecinos? Vecino es todo aquello que no es tuyo, que no tiene que ver con lo que Dios está queriendo hacer en tu vida, en tu casa, en tu entorno de movimiento. Hoy Jerusalén y Samaria se constituyen en nosotros un ejemplo para ver de qué manera una nación que nace de Dios y que tiene todo para hacer lo que Dios quiere hacer en la tierra, se centra en afuera. Ve algo que le gusta más. Allí comenzaron a ver, comenzaron a imitar, comenzaron a comportarse como ellos. ¿Por qué? Porque el enamoramiento hace que uno comience, es decir, ¿cuál es la manera en que uno comienza a manifestar el amor de algo? Le dedica tiempo. Le dedica tiempo. Imitas. Te haces afín a eso y por lo tanto tu comportamiento empieza a ser parecido a aquello que amas. ¿Cuál es el problema que le provocó a Israel este enamoramiento? Es que comenzaron con cosas que aparentemente no tenían demasiada importancia. A vestirse como ellos, a hacer como ellos, a hablar como ellos, pero terminaron en una desvirtuación total, donde Dios pasó a un segundo, tercer, cuarto y último plano de sus vidas, y todo los llevó a un desenfreno. Cuando usted le abre la puerta a un pecado, y eso no trae arrepentimiento a tu vida, sino que al contrario, produce que eso quede guardado y que nadie se entere, y que nadie, y ni siquiera Dios pueda acercarme a Dios y correr y pedir perdón. Eso produce que la vida del hombre entre en un camino de pecado. Por lo tanto, lo lleva, aunque sea ahora algo simple, a como vemos acá, a entregar a sus propios hijos a los ídolos. Había sangre en sus manos. Desde un enamoramiento, un simple enamoramiento de decir, che, está bueno esto, me gustaría hacer aquello, me gustaría ser como eso. Lo imito. ¿Qué tiene de malo esto? Tiene de malo que no tiene ninguna intención del corazón de Dios.
Y es bueno que esto esté en la Biblia porque eso significa que no es iniciativa mía, simplemente me encuentro con este pasaje y lo veo y hago el diagnóstico, Señor, nosotros, ¿qué nos enamora? Esa es la pregunta que yo me hago en esta mañana. ¿Qué nos enamora? ¿Qué nos llama la atención? Los llevó al homicidio. Vemos otros ejemplos en la Biblia. David comenzó con una simple mirada. Mira lo que hay allá. ¿Qué tiene de malo mirar? Cualquiera diría. El asunto es que ese mirar terminó en homicidio. Una mentirita, esto, aquello, hasta que termina provocando todo lo que les empieza a decir. Usted lea el pasaje, usted tiene que confiar ahora en mí, que no puedo leerlo acá. Pero el enamorarse de este mundo, mata a nuestros hijos, nos llena de vergüenza, produce pobreza y deterioro, pérdida de toda belleza, de lo agradable y de lo atractivo de nuestras vidas, produce hastío. Dice, te hastiaste de lo que te enamoraste. Y produce pérdida de la propia identidad. Eso es todo lo que produce el pecado en la vida del hombre. Es decir, enamorarse de lo incorrecto. Enamorarse. Entonces, enamorarse de lo incorrecto, enamorarse de lo ajeno, enamorarse de donde Dios no está, enamorarse de aquello que Dios ha desaprobado, enamorarse de aquello que en donde Dios no está. Afuera, ellos miraron afuera, ellos estaban en la tierra prometida, con el Dios de la tierra que hizo el cielo y la tierra, estaban y habían visto milagros a lo largo de su historia, reyes poderosos habían pasado sobre su tierra, evidencia de que cuando estaban con Dios les iba muy bien, cuando estaban fuera de Dios no les iba bien. Sin embargo, se enamoraron. De lo ajeno, de donde Dios no estaba. Entonces, este proceso que nos entra en una trampa, nos mete en una trampa. Este mundo, ¿qué va a hacer? Te va a mostrar lo lindo, lo bello, la publicidad de lo atractivo para engancharte, para enamorarte. Pero una vez que estás allí, te das cuenta que no puedes salir. Dios no compite con el mundo. Quiero decirles eso. Dios no compite con el mundo. Dios no está haciendo publicidad del Evangelio. Por eso es que a mí nunca he visto a alguien que me haga publicidad de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio se predica porque es vida, es puerta, es camino. El Evangelio se vive a diario y solo la manifestación de lo que produce en nuestras vidas es lo que debe conquistar a las personas. Por eso es que no hay luces, por eso es que no hay emociones o cosas que nos pongan en esta... Es más, muchas veces el Evangelio nos pone bajo tensión, nos confronta, es incómodo. Pero, escúcheme, hermano, esto no tiene que ver con lo que yo pueda decirles. Jesús mismo a sus discípulos solo fue una palabra, le dijo, no les propuso, si ustedes vienen, no sé, van a ver lo que yo voy a hacer con ustedes. No, simplemente les voy a cambiar la profesión solamente.
ustedes son pescadores de peces, yo los voy a hacer pescadores de hombres, nada más. Sin embargo, algo despertó en ellos. Cuando la iglesia, sus miembros, empiezan a poner su vista, a enamorarse de las cosas ajenas, de las cosas, allí es cuando comienza entonces, caemos en la trampa de este sistema. ¿Qué es lo primero que va a querer algo que quiere conquistarte? Lograr tu mirada, es decir, desviar tu mirada, es decir, querer. Para eso hará algo que te llame la atención. Ustedes saben que Satanás es el mejor imitador de toda la historia y de todo el universo hasta el día de hoy. Es el mejor imitador de todo lo bueno. Por lo tanto, las técnicas están bastante pulidas. ¿Qué me hablan de marketing? ¿Saben qué? Satanás y el adversario de todo propósito eterno tiene todas las herramientas perfectamente pulidas para llamar tu atención. Es decir, direcciono mi vida, mi vista. Donde tú pones la vista es porque te llamó la atención. Este llamar la atención tiene que ver con algo que se despierta en nosotros. Algo que no a todos les llama la atención las mismas cosas. Entonces, muchas veces este llamar la atención es bastante puntual y toca fibras muy profundas de nosotros. Toca fibras en función de nuestros gustos, de lo que nos llama, de lo que nuestra historia tiene como inclinación. Llama la atención, ¿qué pasó acá? Pero despierta también nuestra admiración. Nos llama la atención y decimos, ¡hey! Está muy bueno. Y el siguiente paso, es decir, primero miramos, luego nos llama la atención, pero luego conquista. Y este paso de conquista, hay un convencimiento de que nada malo me va a pasar. Lo creo seguro. Veo que es algo que puedo llegar a disfrutar. Y el último paso de esto de la conquista es, me lo merezco. Esa frase. Al final, yo me merezco vivir la vida y disfrutar. Y los jóvenes, soy joven, puedo seguir, tengo toda la vida por delante, puedo disfrutar la vida, el hoy de mi vida. Te conquista, te ganó, ya tiene un adepto más. Entonces, esta conquista produce que tú te acerques, vayas en esa dirección. Cuando estás demasiado cerca, entonces pones el amor allí. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Nos gustaría estar en contacto con usted y que nos haga saber si tiene dudas, sugerencias o aportes. Puede escribirnos a ivanbalistreri@hotmail.com. Es un privilegio servirles.